Buenas tardes, compañeros, maestra. El tema que nos trae a esta mesa redonda es la desigualdad económica. Lo abordaremos por el aspecto internacional, tanto el aspecto nacional y el aspecto psicosocial que afecta a la sociedad. Definiremos qué es desigualdad económica. La desigualdad económica es la diferencia de oportunidades que tienen unos para otros para obtener fines materiales. Empezaremos por Linet. Bueno, lo que genera la desigualdad en términos generales son tres aspectos, que es el económico, el cultural y el social. Con el económico nos referimos a lo que es el salario, porque cuando hay poco salario o bajos salarios, no puede haber crecimiento económico, porque no hay ahorro y porque no hay remuneración. O sea, ese dinero ya no regresa porque ese dinero se utiliza para conseguir bienes e insumos. Entonces ese dinero ya no regresa y ya no hay bienes de capital en círculo. Se me fue el nombre, si recuerdo lo menciono. En el ámbito cultural se crea por la educación. Las desigualdades empiezan por quienes tienen mayores niveles de educación y menores niveles de educación. Entonces entramos a aquellos que tienen mayores niveles de educación pueden conseguir un trabajo, a diferencia de aquellos que no tienen. Y aunque los que tienen menores niveles educativos y que consiguen un trabajo, consiguen por lo tanto menores salarios, y volvemos a la parte de se utiliza todo ese salario para los insumos y no para ahorrar ni para producir más. Y en tercer punto está el aspecto social, que es cuando se excluyen a grupos sociales como grupos étnicos o grupos culturales. Al excluirse de la sociedad, esto genera inestabilidad política, y al generar inestabilidad política se crea inestabilidad económica. Por otra parte, tenemos lo que son las disparidades norte-sur. Las disparidades norte-sur, que significa que los países del hemisferio norte suelen ser más ricos que los países del hemisferio sur. ¿Esto por qué se da? Bueno, tiene un contexto histórico que es por la colonización y la descolonización. Cuando se da la descolonización de los países europeos sobre los países del sur, estos países intentan introducir dentro de su sistema económico lo que es el neoliberalismo. Obviamente el neoliberalismo no funciona para estos países porque no tienen el suficiente desarrollo ni económico, ni tecnológico, ni cultural para introducir el neoliberalismo a lo que es como ideología política económica. Al introducir esto, ellos intentan ponerse a la par de lo que son las potencias y terminan siendo solamente aquellos que tienen los recursos para las potencias económicas, más no los que tienen los recursos para producir. Es decir, que no hay tecnología para producir dentro de estos países del lado sur, por lo cual esa materia, la materia prima la tienen que mandar a otros países donde la producen, la transforman y la regresan, obviamente con precios muchísimo más caros. Estas disparidades norte-sur los encontramos nosotros en México, se encuentra dentro de sur. ¿Y qué es nuestro principal, qué se puede decir, que nos absorbe económicamente? Pues es Estados Unidos. Nosotros somos su bodega de recursos y ellos son quienes transforman esos recursos y los regresan muchísimo más caros, y es por eso que México introduce el neoliberalismo, y por eso México queda como país en vías de desarrollo y no como país potencia, a pesar de que tiene todos los recursos. Bueno, pues yo también quiero hablar un poquito más sobre la diferencia que existe dentro de las potencias y los países en desarrollo. Bueno, yo encontré algunos puntos súper importantes, y uno de ellos me parece que es la tecnología. ¿Por qué creo que la tecnología? Porque, por ejemplo, dentro de una potencia la tecnología es súper desarrollada, los países tienen como mayores beneficios gracias a la tecnología que generan, y obviamente las potencias tienen más tecnología que los países en desarrollo, porque los países en desarrollo dependen de las potencias para poder tener tecnología, ¿no? Lo podemos ver en que, por ejemplo, los celulares, ¿no? Si en Estados Unidos ya está un celular, obviamente aquí pasa, pero mucho tiempo después. Entonces va cambiando. Otro punto que yo creo súper importante es la naturaleza. Quiero dar el ejemplo del petróleo porque me parece muy interesante ese punto. Muchas veces los países
vías de desarrollo tienen el petróleo, pero luego no tienen como la infraestructura para poder generar, no sé, gasolina, ¿no? Que yo creo que es como muy necesario. Sin en cambio, las potencias no permiten a los países en vía de desarrollo poder tener el acceso a, entonces lo compran y luego nos lo traen a nosotros, bueno, yo que soy mexicana, nos lo traen para poder comprarlo y entonces nos sale un poco más caro, ¿no? Otro punto muy interesante es la parte militar. ¿Por qué creo que la parte militar? Porque las potencias, como conocemos Rusia, Estados Unidos, China, entre otros, tienen muy fuerte esa parte porque quieren ser siempre mejor que países en vías de desarrollo y no permiten lo que tengan acuerdos o tengan muchas cosas, no permiten que crezcan los países porque quieren ser siempre superiores a ellos. Otra parte muy importante es la educación, porque las potencias invierten muchísimo en la educación porque de esa manera pueden tener personas como superiores. Por ejemplo, invierten mucho en la ciencia para poder generar nuevas tecnologías, ¿no? Al final. Si bien yo quiero tomar el punto de cultura del NET, refiriéndome a los efectos psicosociales que tiene la desigualdad económica y a su vez los factores que hacen que haya desigualdad económica en un país, en una sociedad. La desigualdad económica en los países que tienen una gran diferencia a comparación en sus mercados, en su mercado, tiene una gran relevancia en la sociedad. ¿Por qué? Porque un estudio que hizo Robert Wilkinson el año pasado, me parece, en el cual se abordaban temas como era la esperanza de vida, la tasa de mortalidad, la tasa de alfabetización, la tasa de homicidios, las personas las cuales se encuentran en las cárceles, las personas con las cuales tienen dependencias de alcohol, dependencias de droga. Esas personas, si bien en los países con mayor desigualdad económica, son los que tienen un mayor incremento en personas, como bien dije, que tienen dependencia de alcohol, que tienen dependencia de droga, que son mayores productores, porque son mayores porcentajes los que tienen en base a los aspectos que acabo de mencionar. Si bien la desigualdad económica en los países con menor desigualdad, los problemas que tienen países con menor desigualdad económica, se ve mucho la diferencia por el efecto de que, por ejemplo, en Japón, el 8% de su población cree que puede confiar en otras personas. Mientras que en países como... en Japón 60 y el 65% cree que puede confiar en otras personas. Pero en países como Estados Unidos, países como Inglaterra, Reino Unido, creen que solo el 15% puede confiar en otras personas. ¿A qué se va eso? ¿A qué se liga esto con la desigualdad económica? Se liga en base a que nosotros solo vemos el estatus social que tenemos. Nosotros vemos las brechas largas o las brechas cortas que tenemos de unos entre otros. Si tú ves el estatus social, tú te vas a lo que dicen las personas de ti, lo que opinan las personas de ti. Eso es lo que hace que la desigualdad económica tenga una relación conforme a que si tú tienes que, por ejemplo, si tú estás en un nivel socioeconómico bajo y tú estás en un nivel socioeconómico bajo y ves la comparación con un nivel socioeconómico alto, ahí es donde nosotros recae nuestra psicología de quién es mejor, quién es mejor en el sentido de quién tiene más, ellos o nosotros. Eso es a donde se aborda la desigualdad económica y esos son los efectos psicosociales que duran dentro de una sociedad. Ahora voy con respecto de la cultura, como dijo mi compañera. En México y en muchos países se determinan los ingresos de las personas de acuerdo a su nivel académico, de acuerdo a la productividad que aportan ellos a las empresas, de acuerdo a distintos factores. Si bien es cierto que México es un país inmóvil socialmente y tenemos que definir movilidad social. Movilidad social es la facilidad con que una persona puede escalar, puede subir o bajar en la escalera socioeconómica de un país. ¿Qué significa esto?
Un país que es inmóvil, un país que no tiene movilidad social, no hace daño, no hace mérito al esfuerzo, ni tampoco castiga la desidia. Un país que, en esos países que no tienen movilidad social, estás destinado a vivir en el sector socioeconómico que tus papás tienen. Si tus papás tienen un nivel de economía alto, pues felicidades, vas a ser parte de la sociedad rica. Pero si tus papás si están en el sector de pobreza, en el cual tú no puedes ni siquiera esperar subir al nivel socioeconómico medio, pues prácticamente en el nivel de movilidad social bajo, donde no tiene ese país, estás determinado a vivir en la pobreza. Si bien en México la movilidad social es muy baja, porque como hay un estudio, el periódico Excelsior hizo un estudio en el cual en Estados Unidos, por un ejemplo, en Estados Unidos, 900,000 personas dejaron la pobreza, 900,000 personas quedaron libres de la pobreza, y esos eran de origen latino. La mayoría eran mexicanos. ¿Por qué lo hicieron allá y no en México? ¿Por qué allá en Estados Unidos pudieron alcanzar lo que aquí en México no se puede? ¿Por qué en Estados Unidos pudieron alcanzar niveles de ingresos de 37,000 a 100,000 dólares por año, cuando en México no pueden alcanzar ni siquiera los 70,000, los 60,000 pesos? ¿Por qué pudieron hacer eso? Porque hay una movilidad social económica mucho mayor, a lo cual hace referencia que si un país tiene una movilidad social económica, está yendo a una meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? Tú ganas lo que ganas gracias a tus méritos, gracias a lo que tú trabajas, gracias a lo que tú aportas a la sociedad, no gracias a tu estatus económico, o gracias al estatus económico de tus papás, no gracias al estatus de que si tú naciste en un país pobre, pues en un sector pobre, discúlpame, ya no puedes saltar los diferentes niveles socioeconómicos. Es por eso que México está considerado como un país con poca movilidad social. Bueno, aparte de esto, la desigualdad económica genera varios problemas sociales. Uno de estos en México, por ejemplo, es el poco desarrollo, el poco desempeño escolar que se tiene. De acuerdo a la Evaluación Internacional para Alumnos, más conocido por las siglas en inglés como PISA, el rezago escolar de México es de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Tardaríamos cerca de 25 años para llegar al promedio de la escolaridad de los países que pertenecen a la OCDE. ¿En qué estamos peor? En las matemáticas, en la lectura y en la ciencia. Esto tiene mucho que ver con lo que había dicho mi compañera, que no se invierte mucho en la investigación. Otra de las cosas, bueno, un dato muy interesante, es que el alumno mexicano con mayor puntaje apenas alcanza el puntaje de un alumno promedio de Japón, que es de los 10 países mejor educados que se tienen. Esto genera un problema muy grave, porque la forma de progresar en el país es por medio de la educación, ¿no? Bueno, en realidad en todo el mundo. Entonces te está dejando muy rezagado. Otro de los problemas es la criminalidad. La criminalidad en México es un problema, y al no tener la capacidad económica para poder subsistir día a día, deciden realizar tareas ilícitas para poder completar ese financiamiento. En el 2013 se hizo una encuesta y cerca del 38% de los mexicanos decían que no les alcanzaba lo que ganaban al día para poder alimentarse de forma adecuada. Esto viene muy recalcado con lo que decía mi compañero de la movilidad económica en el país. Aunque mundialmente el nivel social, económico de alto y el más bajo son los que más han aumentado, la verdad es que en el nivel medio alto se ha mantenido en un estatus igual. Y en México, a pesar de que la inequidad económica ha sido contrarrestada de mayor forma que cualquier otro país perteneciente a la OCDE, sigue estando en uno de los puntos más desiguales de este país, solamente superado por Chile. De acuerdo al índice
GSIS, me parece, se llama así. Ahí dice Gini. México tiene un índice Gini de 0.47. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el índice Gini se marca del 0 al 1, donde el 0 es la igualdad perfecta y el 1 es la desigualdad perfecta. El promedio del índice Gini es de 0.31 entre los 34 países pertenecientes a la OCDE. Solamente somos superados por Chile, que tiene el 0.5 en el índice Gini. Entre el 10% más rico de México y el 10% más pobre de México hay una diferencia de 27 veces la ganancia económica. Esto es demasiado alto tomando en cuenta que entre el promedio de los países que pertenecen a la OCDE es nada más de 9 veces. Y bueno, como podemos ver, cada uno de los puntos que han mencionado coinciden en la educación. De acuerdo con el economista estadounidense Gary Becker, la economía se ve afectada directamente por la educación. La educación es un factor del desarrollo económico y social de un país. Entonces, este economista habla sobre el capital humano. ¿Y qué es el capital humano? Este consiste en las experiencias, el conocimiento que ha adquirido una persona a través de su vida. Y se basa en este concepto para establecer dos relaciones. La primera quiere decir que una persona con un capital humano desarrollado tiene mayores competencias que otras personas en su sector social, entonces tiene mayores oportunidades de salir adelante, lo que hace referencia hacia los salarios. Una persona entre mejor esté preparada recibe mejores salarios últimamente. Eso es una tendencia en la mayoría de los países. Y la otra relación, en un ambiente más general, es que si la población de un país cuenta con un buen capital humano, esta población va a ser productiva, por lo tanto su economía va a ser positiva, va a ser fuerte. Entonces, aquí partimos para decir que la educación debe de ser un factor muy importante para el gobierno de un país. ¿Y qué se puede hacer para incentivar esta educación y aumentar el capital humano? Pues no consiste solamente en lo económico, ya que, como mencionaron, el ambiente social y el entorno cultural afectan mucho el desarrollo educativo de una persona, pero es recomendable que se realice una inversión, porque es una inversión el dedicar capital hacia la educación. Al hacer esto, a mediano plazo se conseguirán frutos que harán que este capital humano, que hace que la economía sea productiva, aumente las riquezas del país y también le dé como consecuencia a la nación un desarrollo tanto social como en el diseño e implementación de programas a partir de la capacitación de las personas para agilizar la movilización social. Ahora, para centrarnos en México, el problema que mencionaba mi compañero Israel es que el índice Gini en México es muy alto en comparación con los países de la OCDE. Entonces, esto quiere decir que hay lo que mencionaba, que la población con mayores ingresos tiene una diferencia de ingreso económico muy grande a la de al sector con menor ingreso. Y esto está directamente relacionado con el analfabetismo. En México actualmente, de acuerdo con el INEGI, en el 2010 había 5.8 millones de personas analfabetas. Y el Censo Nacional de Población y Vivienda define a una persona como analfabeta cuando, al concluir los años de escolaridad, no sabe leer ni escribir. Entonces, un país con una población de 5.8 millones de personas que no saben ni leer ni escribir tiene un gran problema.
ya que ¿qué vas a hacer con esas personas que por ese hecho son marginadas, ya que no tienen acceso al acervo cultural ni acceso a empleos bien remunerados? Bien decían que mi compañera Linet, que las personas que no están bien capacitadas pueden tener acceso a empleos, pero no son bien remunerados. Bueno, es que ahorita que mencionan lo de la educación, muchas veces también es mucho parte del Estado, porque muchas veces de lo que yo comentaba no invierte en la educación. Por ejemplo, aquí en México, que estoy mencionando, muchas veces hay muchas personas que quieren meter alcohol y a la UNA, y realmente hay un cierto límite, entonces muchas personas se quedan fuera de la escuela porque no tienen dinero para poder pagar una escuela. Y yo creo que eso es como muy importante, para que no inviertan los países dentro de la educación, que tú dices que es súper importante, pero pues no hay como algo, o sea, no invierten y no hay como manera de obligarlos. Al menos no se ha encontrado la manera de hacer que los países quieran invertir para dejar de ser un país en vía de desarrollo, sino quiera ser una potencia. Y eso tienes razón también, ya que la OCDE, bueno, según cifras de la OCDE, en México se destinan alrededor de $2,100 para cada alumno de educación primaria, mientras que el promedio en la OCDE es de $4,500 aproximadamente. En el nivel secundario se destinan apenas $2,200 para cada estudiante en México, mientras que en la OCDE se destinan alrededor de $6,100. Y lo más alarmante es en la educación superior, que en México se dedican alrededor de $6,000.50, mientras que en la OCDE es prácticamente el doble, que son $2,150. Eso causa barreras en la sociedad para un desarrollo tanto educativo y por consiguiente económico. Bueno, retomando el punto de la movilidad social, quiero mencionar que bueno, Isaac decía que por qué los mexicanos que se fueron a Estados Unidos y pudieron salir de los índices de pobreza, ¿no? Y bueno, retomando un escrito que hizo Max Weber, decía que porque los países latinoamericanos son unas culturas tradicionalistas, mientras que los países del norte desarrollaron religiones protestantes. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, la religión católica tiene que ver porque todos los tradicionalistas o todos los caudillistas, como nos llama Max Weber, lo que buscamos es la búsqueda del poder público. Y la búsqueda del poder público trae consigo el ocio. Entonces, cuando trae consigo el ocio, es muchísimo más importante irse a tomar el cafecito o salir con los amigos que realmente ir a trabajar. Mientras que en las culturas individualistas, protestantistas, lo que es más importante, el ocio no es importante porque como es individualista, lo que se quiere es ganar dinero para poder salir o que haya movilidad social, que pueda subir de clase media a clase alta. Pero lo que ellos hacen es trabajar, ellos no quieren permitido el ocio por cultura, porque lo que ellos quieren hacer es producir para poder tener movilidad social. En lo que iba encaminado a lo que decía Isaac, y en lo que iba encaminado a lo que es la educación, pues en México no se invierte en educación, no se invierte en investigación, se invierte en otras cosas que no tienen nada que ver con, por ejemplo, un segundo piso periférico, costó alrededor de 30 millones, alguna cosa así, cuando el ingreso anual por maíz es cerca de 33 millones de pesos, ¿no? Entonces, también otra cosa que decía la OCDE es que hay cerca de que el ingreso familiar anual de las familias en México es más o menos de $4,500, mientras que en los otros países miembros de la OCDE es más o menos de 24,000 hay algo de dólares, ¿no? Entonces, si vemos la disparidad económica, a mi punto de vista es porque tenemos a una potencia que nos absorbe encima, que es Estados Unidos, que no nos deja desarrollarnos, y tomando ya otras cosas un poco locas y vanas, que son, por ejemplo, las teorías de conspiración, que dice que realmente los países que están en desarrollo jamás van a llegar a potencias, porque estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Ellos nos piden, por ejemplo, que les demos tanto dinero en petróleo y que es muchísimo más factible que se acabe todo el petróleo a que nosotros realmente podamos con ese dinero que nos dan ser potencias. Bien.
para contribuir. ¿Ya concluimos? Si bien es cierto que la desigualdad económica es un problema tanto para pobres como para ricos, en el sentido de que cómo esperamos nosotros que, bueno, la desigualdad económica obviamente para el progreso, ¿no? La desigualdad económica hace un alto total y no nos permite como nación, no nos permite como país o como sociedad progresar. Para concluir, mi compañera Linet va a dar Ok, bueno, nada más a modo de conclusión. Las disparidades económicas primero se pueden ver de forma internacional por los países norte-sur, por las potencias que absorben a los países en desarrollo, porque nos quitan todos los recursos o se llevan la mayoría de los recursos y entonces no queda dinero en el país para poder poner dinero para crear tecnología o para investigar para más tecnología. En cuanto a lo que va a México, yo creo que el gran problema de México es la educación. No hay educación en México, tenemos los índices más bajos de educación, lo que no crea pues que haya gente que realmente valore su trabajo. O sea, lo que hace realmente no lo valora, entonces le pueden dar la cantidad de dinero de salario que quieran. De todos modos, este salario, pues ellos no saben lo que significa la cantidad de trabajo. Diría Marx que estamos alienados hacia el trabajo y que realmente no tenemos una noción de lo que es el producto y de lo que nosotros deberíamos de recibir por ese producto. Entonces, el salario que se recibe no se invierte y por lo tanto se generan las desigualdades económicas y no hay movilidad social. Gracias.